Bueno, vamos a meterle mano a la cuestión de los elementos de óptica aplicados a la fotografía, que son los mismos que los del vídeo. Es un tema que puede parecer complejo, pero hay que irlo conociendo poco a poco. Tampoco hay que entenderlo todo a la primera, pero sí que vaya sonando y progresivamente, repitiendo y con insistencia a lo largo de los talleres, pues lo iremos conociendo bien. Pero de entrada hay que escuchar esto con atención para que nos vaya sonando todo. Concepto básico que vamos a ver. Vamos a ver el tema de sensores, el tema de lentes, el concepto de distancia focal y cómo se aplica, el concepto del enfoque, la profundidad de campo, que aquí la tenemos representada, poca profundidad, aquí en este caso mucha profundidad, la apertura de diafragma, que tiene relación con la profundidad de campo, la velocidad de obturación, que tiene relación con el que las imágenes salgan movidas o congeladas, y la sensibilidad ISO, que tiene relación con la capacidad de captar o generar imagen con poca luz o mucha luz que tenga el sensor, en este caso, este dispositivo. Un poquitín de historia. El origen de la cámara fotográfica está, como casi todo el mundo sabe, en la cámara oscura, que era una caja cerrada con un agujero. Puede ser una caja o una habitación entera. Yo eso lo he conocido personalmente. Entraba la luz por ese agujero y formaba una imagen invertida detrás, que podía ser aprovechada por los pintores para tratar de sacar un boceto del paisaje que tenían delante. Era una imagen que no era de mucha calidad, era muy difusa y de poca calidad. Y hubo un momento en que a alguien se le ocurrió hacer una cámara oscura más pequeña y ponerle una lente. Entonces esa lente convexa mejoró muchísimo la calidad de la imagen que teníamos. Luego alguien le colocó placas fotosensibles a base de mucha experiencia, y ya consiguieron hacer las primeras fotos. Esta es una de las primeras fotos, se supone que es de 1824, que tardó 8 horas en impresionarse, o sea que tardó bastante. Bien, empezamos con el sensor. El sensor es lo que antes era el carrete, la película sensible, y estaba en el mismo sitio además, más o menos. Y está formado por píxeles. Estaría compuesto por 3 microlentes con 3 filtros, uno de cada color, y con unos diodos que recogen la intensidad con la que se proyectan esa luz a través de ese filtro. Esos 3 colores combinados son, pues, permiten toda la gama de colores que nosotros utilizamos en vídeo. Básicamente es eso. Y hay que saber que no más cantidad de píxeles necesariamente produce mejor imagen. No más cantidad de píxeles va a dar una imagen mejor, porque importa también el tamaño que tengan. Micrómetros, que lo hay desde 8, lo más grande, hasta solamente un micrómetro. A veces se utiliza un truco que es agrupar los píxeles, con lo cual es como si tuviésemos menos píxeles. Bien. Una vez que hemos visto los píxeles, pasamos a los sensores. Los sensores, que es lo que sustituye a la película, como hemos comentado antes, tienen distintos tamaños y están relacionados con el tamaño de las lentes y con los formatos que se van a utilizar. Entonces hay que conocer esto ya. Bueno, el sensor estándar es el que más se parece a la antigua película de cine. Esos rollos que iban en el cine del pueblo, pues tenían 36 milímetros, este tiene 35 por redondear, pero sería el estándar y lo tenemos representado aquí. Y lo utilizan normalmente cámaras profesionales. Y se supone que al ser el estándar, pues a partir de ahí todos se comparan con él, incluso los más grandes. Bien, luego lo siguiente sería el sistema APS-C. Nos tiene que sonar ya, nos tiene que ir sonando. APS-C. Y que tiene un factor de recorte de 1.5, ya iremos aclarando eso cómo funciona, y aquí está representado por este sensor. Fijaros este cómo es y este cómo es. Este tiene 35 y este tiene 23.6 de ancho, ¿de acuerdo? El siguiente sería el micro 4 tercios con un factor de recorte de por 2. Significa que este es la mitad que este. El micro 4 tercios es la mitad que el full frame. ¿De acuerdo? Tiene 17 milímetros de anchura. Estos son los más, digamos, semiprofesionales, profesionales. Luego muchos se utilizan, o utilizan otros más pequeños. Por ejemplo, tenemos el de 1 pulgada, que también puede dar un buen resultado. Tiene 12.8 de anchura. O este que es más pequeñito. En fin, ya hay algunos que son muy pequeñitos. ¿De acuerdo?
Bueno, los sensores más pequeños hay que saber que permiten o facilitan el funcionamiento de los teleobjetivos, ¿eh? Tienen un mayor aumento, pero captan menos luz. Entonces, pues eso puede ser un problema, sobre todo cuando hay situaciones de poca luz. Bien, pasamos a las lentes que guardan relación con la anterior. En principio, tenemos que distinguir que hay cámaras con objetivos no intercambiables, o sea, que traen en la cámara con su objetivo, como eran las primeras, casi todas eran así, y se le llaman compactas o bridge. Por ejemplo, estas son buenas cámaras, yo tengo esta en concreto, y suele ser un objetivo de focal variable, o sea que podemos utilizarlo desde gran angular hasta teleobjetivo. Y son de tamaño pequeño. ¿Pequeño o no tan pequeño? Esto es muy relativo. Bueno, vamos a las cámaras con objetivos intercambiables, aquellas que tienen un cuerpo por un lado y los objetivos por otro. Pueden ser de focal fija o variable, los objetivos que tengan, esas cámaras, y hay adaptadores para usar las lentes más grandes a las más pequeñas, ¿eh? O sea, yo puedo coger, por ejemplo, de un formato mayor, poner un adaptador y colocarlo en un formato más pequeño de los formatos que habíamos estudiado antes, de full frame, pasar a PSC, por ejemplo, con un adaptador. Bien. Normalmente los milímetros indican qué distancia focal hay, o sea que nosotros mirando el objetivo, te dice, esto es un objetivo de 50 milímetros, significa que tiene una distancia focal de 50, obviamente. Esto es un objetivo que va de 70 a 200, pues significa que puedes ponerse una distancia focal de 70, 80, 90, 100, hasta 200. Podemos variar la distancia focal. Y algunas veces los objetivos indican no su distancia focal real, sino el equivalente a full frame. Esta, que es la que yo tengo, una de las que yo tengo, por ejemplo, pues indica que aquí hay 600 milímetros, pero eso no es la real, la distancia focal de esto a lo mejor son 200 o 150, no más, pero equivale a unos 600 full frame, como lo iremos viendo después. Bien. Pasamos precisamente al objetivo enlazando con lo anterior y en parte repetimos un poco la misma idea, así pues también la iremos asimilando más rápidamente. Un gran angular para un full frame, el estándar del full frame, pues si tiene de distancia focal entre 10 y 24 milímetros, considera en full frame un gran angular. El campo de visión es un campo de visión amplio. ¿Y que se usa en paisaje, arquitectura? Aquí tenemos representado un gran angular que es variable, va de 10 a 18 y es para full frame, en principio de 10 a 18. ¿Vale? ¿Quién lo utiliza? Pues por ejemplo los que venden pisos o arriendan pisos para hacer fotos al interior de habitaciones que parezcan que son muy grandes. Es verdad que hay alteraciones por la perspectiva, alteraciones ópticas. Bien, el normal o estándar sería el de 50 milímetros. 50 milímetros para full frame, que se supone que es similar al ojo humano. Y se usa lógicamente en retratos, en fotografía general, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un objetivo que es de focal fija, en este caso de 50 milímetros. Puede haber un objetivo que vaya de 30 a 70, lo hay muchos, muchísimos. Bien, y luego veremos los teleobjetivos. Normalmente los teleobjetivos hoy día son de focal variable y son más de 70, hablando en full frame, el estándar, y entonces este que tenemos representado va de 70 a 200. Y luego está uno muy especial que es el macro para objetos pequeños y entonces pues son normalmente, bueno, lo usan los que lo necesiten en investigación o en dermatología, en medicina, etcétera, etcétera. ¿Qué es la distancia focal? Como hemos ya intuido, la que hay desde el centro óptico de la lente hasta el sensor cuando el sujeto está empleado. ¿Qué es el centro óptico? El centro óptico lo determina el fabricante de la óptica, porque puede ser no una lente, sino varias lentes. Si es una lente, es, digamos, el punto intermedio de la lente, pero si son varias lentes, es el que determina, según las reglas de la óptica, cuál sería ahí. Y determina el ángulo de visión. Por cierto, distancia focal también se conoce coloquialmente como focal. Bien, ¿qué significa? Que a distancias focales más cortas, el ángulo de visión aumenta. Aquí tenemos una supuesta 8 milímetros, bueno, dice que es 180 grados, eso es lo que se llama un ojo de pez. Aquí tenemos una distancia focal de 20, pues tendríamos ya un ángulo de visión de 94, sería cerrando un poquito. Aquí tenemos una distancia focal de 35, pues ya hemos cerrado un poquito más y veríamos solamente un ángulo de visión de 63. Aquí tenemos el de 50, pues tendríamos el ángulo de visión supuestamente del ojo humano, que serían 46.
Aquí tenemos una distancia focal de 85, vamos, digamos, alargando el teleobjetivo. Pues aquí tendríamos una distancia focal de 28, ya se nos ha acercado más la imagen. Cuanto más reducido sea el campo de visión, más cerca veremos la imagen. Y aquí hemos metido a tope, es la distancia focal de ese teleobjetivo que habíamos presentado en la diapositiva anterior, o sea, a 200, y solamente tenemos un ángulo de visión de 12. ¿Qué significa? Que solamente veremos una parte, por lo tanto la veremos como muy cerca. ¿Qué se consideran focales cortas? De 14 a 35. Aquí está una de 20, otra de 35, todas estas serían cortas, por lo tanto serían gran angular, porque el punto intermedio, lo normal, como aquí lo veremos ahora, son las de 50 milímetros, que da 46 grados, si estamos usando full frame. Y focales largas, las que serían teleobjetivos, pues irían desde 70, aquí tenemos representado una de, bueno, aquí no de 70 no lo tenemos, pero tenemos de 85. Imaginemos que ese teleobjetivo de 70 lo hemos puesto en 85, pues teníamos ya solamente 28,5 grados, ya en más de 46, ya estamos entrando en el campo de los teleobjetivos. Y si lo ponemos a 200, pues ya tendríamos solamente 12, como hemos dicho, pues entonces serían teleobjetivos. Bien, ¿qué cosa importante? Que la profundidad de campo se reduce en las focales más largas. En los metros que puede estar enfocado el objeto que nosotros tengamos se reduce con la distancia más larga. Vamos a intentar entender la cuestión de los factores de recorte, que es la comparativa de unas cámaras con otras. Nosotros imaginemos que tenemos una cámara full frame, donde 50 milímetros es el equivalente al ojo humano. Ahora tenemos una cámara APS-C. El APS-C tiene un factor de recorte con respecto a la full frame de 1.5 por. ¿Qué significa? Que si yo quiero tener una imagen equivalente a un objetivo 50 mm full frame, o sea, a la visión del ojo humano, en este sistema tengo que poner solo 33 milímetros. 33 milímetros en este sistema equivalen a 50 milímetros en full frame. Si yo tengo una cámara micro 4 tercios, que tiene un factor de recorte de 2 por, y yo digo, quiero hacer una foto como mi colega que tiene una cámara full frame y tiene un 50 milímetros. ¿Qué objetivo tengo yo que poner? ¿O qué distancia focal, mejor dicho? 1 de 25, la mitad. O sea, con una focal de 25 milímetros en micro 4 tercios tendría el mismo campo que mi colega con una full frame con 50 milímetros. Y si yo tengo una cámara de 1 pulgada, que por cierto tengo una, ¿y qué factor de recorte tengo? 2.7. ¿Qué significa? Que si yo quiero tener una foto como mi colega que tiene una full frame con un objetivo a 50 milímetros, yo tengo que ponerla a 18.5 milímetros. Tendría el mismo ángulo de visión, el ángulo de visión del ojo humano se supone. ¿Entendemos? Bien. Vamos a verlo de otra manera. Ahora yo tengo un objetivo de 50 milímetros y adaptadores para todos los formatos. Si yo tengo ese 50 milímetros en una cámara full frame, tendré la visión de los humanos. Aquí está representada por todo este cuadro que hay aquí. Todo el cuadro completo es full frame, 35 milímetros, y vería pues la misma visión que los humanos. Ahora, si yo pongo ese mismo objetivo como un adaptador en una cámara APS-C, entonces cierro el ángulo de visión. Equivaldría a uno de 75 milímetros de full frame. O sea, ya con APS-C, como aquí está indicado, vería la imagen recortada, por ahí el nombre de factor de recorte. La vería recortada con respecto al full frame, que sería este. El objetivo es el mismo, pero estoy utilizando un sensor APS-C, que tiene ese factor de recorte. Ahora, ahora yo tengo una micro 4 tercios y me consigo un adaptador para meter el objetivo de 50 milímetros de mi colega, que tiene una full frame, a mi cámara de 4 tercios. ¿Qué ocurre? Que el factor de recorte, como es por 2, es mayor. Yo estoy viendo la mitad del cuadro que mi colega. Este cuadro de aquí, que es el micro 4 tercios, es, si medimos los centímetros cuadrados, la mitad que el de mi colega que tiene el full frame, por ese factor de recorte. Ahora, que tengo una cámara de 1 sola pulgada y consigo con un superadaptador colocar el objetivo de 50 milímetros de mi colega, colocarlo en mi cámara. Entonces, mientras que mi colega tiene un ángulo de visión de los humanos, como esto,
yo tengo lo equivalente a 1,35. Solo vería esto, o sea, tendría como una especie de teleobjetivo de 1,35. El objetivo es de 50, pero utilizado en un sensor de 1 pulgada es como si tuviera este teleobjetivo de 1,35 de distancia focal. Entendemos, por lo tanto, que las distancias focales son relativas a cada tipo de sensor. O sea que, aunque los milímetros no valen lo mismo, que sea en un full frame, que 50, pues el estándar es 50, sin embargo, si lo ponemos ese 50 en un APS-C serán como 75, si lo ponemos en micro 4 tercios, ese 50 serán como 100, y si lo ponemos en un sensor de 1 pulgada serán como, unos 100, como 135. Yo creo que ha quedado claro. El diafragma es el regulador del diámetro del espacio por donde entra la luz, que puede ser más grande o más pequeño. Su número es F, es la forma de llamarlo, y este tiene una cosa curiosa, es inverso al tamaño de la apertura. O sea, a mayor apertura, número más pequeño. A menor apertura, número mayor. Los estándares, que aquí no están representados menos, pero son 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está representado 1,4, 2, 2,8, ¿veis? Están aquí, pero no empieza por 1, sino que empieza por 1,4. Y aquí termina en 16, no llega a 22, no están representados en esta imagen, pero que son siempre, esos son los números que van a tener todos los objetivos, no varía. Bueno, eso dentro de esta escala. A lo mejor hay objetivos que tienen menos, no llegan nada más que al 2,8 y como más grande de apertura, y a lo mejor hasta solamente hasta el 11. En fin, eso ya depende, pero que siempre van a ser dentro de la escala que tenemos aquí representada. Bien, como hemos comentado, no todos lo alcanzan. El F mínimo mayor apertura, suele estar indicado en el objetivo. O sea, cuando compramos un objetivo, tiene dos indicaciones importantes. La distancia focal. Si es variable tendrás dos datos, si es 1 a 1, o sea, 50 milímetros solo, 50. Y si es de 30 a 70, pues tendrá 30-70. Y el número F mínimo, que implica cuánta es la mayor apertura que puede tener. Entonces, eso hay que mirarlo en un objetivo siempre, aparte de saber el formato al que pertenece, si es full frame, si es APS-C o si es micro 4 tercios. Cada paso de F es la mitad o el doble que el anterior. ¿Qué significa? La cantidad de luz aquí, que entra por aquí, es el doble que la que entra por aquí. La que entra por aquí, el doble que la que entra por aquí. Y así, pues sucesivamente. Y tiene relación con la profundidad de campo. Esto ya es otra cosa que vamos repitiendo continuamente. ¿Y cuál es la regla? A F más pequeño, o sea, apertura más grande, como está representado aquí, menor profundidad de campo. Solamente este señor, que tiene una apertura muy grande, ve solamente la florecita. Bueno, o si enfoca diferente, en otro punto verá otra cosa, pero no las flores. ¿Me explico? Que no, la profundidad de campo va a depender de dónde enfoque. Si enfoca a los árboles, pues será diferente. A una apertura intermedia, aquí este señor ha aumentado la profundidad de campo, esta es la profundidad de campo. Profundidad de campo y distancia focal son dos conceptos diferentes relacionados que tenemos que manejar continuamente. Aquí vemos que se ven las florecitas, pero también el ciervo. ¿Veis cómo se ve el ciervo clarito? Aquí ha cerrado mucho la apertura de diafragma, por lo tanto la profundidad de campo aumenta. Aquí vemos que está todo enfocado, se ve clarita las flores, el ciervo y los arbolitos. Entonces es una regla que todo fotógrafo también tiene que conocer perfectamente. Bien, y ahora nos vamos a la otra pata de las tres patas del triángulo de la exposición. Luego al final entenderemos lo que es el triángulo de la exposición, que es la velocidad de obturación. El obturador, que es el mecanismo que abre y cierra para dejar pasar la luz el tiempo que nosotros hayamos decidido. Puede ser manual, electrónico, estos son electrónicos con una cortinilla, estos son antiguos manuales, etcétera. Y aquí hay un dial que puede indicar los distintos tiempos que podemos colocar. La velocidad, ¿cómo se mide? En segundos, pero que normalmente es 1 partido por lo que sea, partido por 60 segundos, por 100 o lo que sea. Y esto se usa en combinación con la apertura de diafragma para decidir cuánta luz entra. Y esto es muy sencillito. La apertura de diafragma determina el grosor del grifo, el grifo para la luz en este caso. Y el tiempo de exposición determina la llave. O sea, si es muy grande el grifo, es muy ancho el caño,
pues lo más probable es que la llave la abramos muy poco tiempo. Si el caño es muy pequeñito, pues posiblemente tengamos que abrir la llave más tiempo. ¿Qué ocurre cuando tenemos normalmente velocidades muy lentas? Que sale la imagen movida. Y cuando es más rápida, pues que la imagen sale más congelada, sale más nítida. En deportes se van a emplear velocidades más altas. Bueno, hay un par de reglas que tenemos que conocer. En videografía se utiliza normalmente el doble de velocidad, o sea, más rápida, que el número de fotogramas por segundo los que estemos grabando. Si estamos grabando a 25, que es lo más que es muy frecuente, pues usaremos 1 partido por 50. Si estamos grabando a 30, 1 partido por 60. O sea que en las cámaras de vídeo también se gradúa. ¿De acuerdo? Bien. Y en fotos sin trípode hay que hacer lo mismo con la distancia focal. Si tengo una distancia focal de 50, deberíamos de emplear 1 partido por 100. 50 hablando en formato full frame, lógicamente. El doble de la distancia focal. Y pasamos a la otra pata del triángulo de la exposición, que es la sensibilidad. Es el grado de sensibilidad que tiene el sensor y eso nosotros lo podemos manejar, lo podemos controlar, ¿eh? Y esto equivale a las antiguas asas de los carretes. Los antiguos carretes, el estándar tenía 100 asas, esa era lo normal. Pero si necesitaba una película más sensible, porque íbamos a estar en sitios con menos luz, pues aumentaban las asas, 200, 300, etcétera. Pues aquí tenemos lo mismo, 100, 200, 400, etcétera, ¿eh? Esto es lo estándar. Bien, si tenemos un valor bajo, que es el estándar de 100, tenemos menos sensibilidad que en otros valores más altos. Pero hay menos ruido, o sea, la imagen es más limpia y tenemos más calidad. Sin embargo, si tenemos un valor alto, o sea, aumentamos la sensibilidad, tenemos más ruido, o sea, tenemos menos calidad, porque hay ese ruido. Aquí tendremos una imagen con ruido. ¿La veis aquí? Aquí tenemos una imagen donde esta parte tiene menos ruido y esta más. Si nosotros utilizamos un mayor ISO, de estos que hay aquí, mayor ISO, se necesita menos luz, porque aumentamos la sensibilidad del sensor. Y podemos tener o velocidades más altas o aperturas más pequeñas en situaciones oscuras, pero tenemos riesgo de perder calidad, esa es la cuestión. Si bajamos el ISO, tenemos el ISO estándar, se necesitará más luz, y habrá que usar trípode o lentes más luminosas para entornos más oscuros. O sea, lentes más luminosas significa abrir más el diafragma. ¿Qué es lo ideal? Tener el ISO lo más bajo posible. O sea, trabajar siempre con ISO 100. De hecho, una de las cosas que controla el manual es decir, el ISO no me lo suba. Porque en las cámaras en automático, ¿qué van a hacer cuando en un sitio hay muy poca luz? Subir el ISO mucho. Si sube mucho el ISO, la imagen con muy poca luz sale con mucho grano, con mucho ruido, que decimos nosotros. Grano y ruido es lo mismo. Si nosotros tenemos un ISO alto, va a evitar, por lo tanto, las imágenes que queden muy oscuras, pero entonces hay que aumentar la apertura de diafragma o bajar mucho la velocidad para compensar. Pero si bajamos mucho la velocidad para compensar, por un lado tendremos posibilidad de que se mueva. Si aumentamos mucho la apertura de diafragma, tendremos una profundidad de campo más reducida. Y aquí viene ese famoso triángulo donde relacionamos estos tres elementos que ya hemos ido adelantando muchas cosas de esto. Primero, el triángulo de la exposición, que es una cosa que tienen en mente todos los fotógrafos y los videógrafos, nos dice cómo interactúan estos tres factores para tener una exposición correcta. Exposición correcta significa para tener la cantidad de luz adecuada a lo que necesitamos. Exponer es equivalente a dejar pasar la luz. Bien, entonces, la apertura controla la cantidad de la luz y afecta la profundidad de campo y se mide, como sabemos, en F. A una apertura mayor, menos profundidad de campo. Entra más luz, pero menos profundidad de campo. Bien, la velocidad es la que se mide normalmente en 1 partido por la cantidad que sea, un segundo partido por 30, 1 por 60, por 125, por lo que sea. E implica que a velocidades más lentas es más probable que salga movido y a velocidades más altas es probable que salga estabilizado. Bien, y el ISO es la sensibilidad, que nos dice que en una situación estándar nosotros tenemos que trabajar con mucha luz, pero si tenemos aumentado mucho las ISO, podremos trabajar con luces más pequeñas, pero ese aumento de la ISO implica una tendencia a tener ruido o grano en la película. Entonces nosotros tenemos que combinar siempre estos tres factores. Los sistemas automáticos
normalmente lo que hacen es buscar una situación que al algoritmo le parece adecuada, pero que a lo mejor a nosotros nos interesa controlarlo para tener otras, porque por ejemplo nosotros queramos controlar la profundidad de campo. Casi siempre el controlar el elemento clave es la apertura de diafragma, casi siempre es la que nos interesa controlar para decidir si queremos más o menos profundidad de campo. Y en función de esto vienen los otros tres, ¿de acuerdo? Bueno, aquí he dicho básicamente lo que he explicado antes. La velocidad de obturación determina cuánto tiempo está el sensor expuesto a la luz y afecta a la nitidez y al movimiento de la foto, como hemos dicho, y la ISO regula la sensibilidad. E influye en la cantidad de ruido digital. A ISOs más altas, más ruido digital, y que deben equilibrarse, y es una de las cosas que tenemos que aprender a hacer. Y que, digamos, casi siempre lo que se persigue es controlar la apertura de diafragma para tener muchas veces un enfoque selectivo. Muchas veces lo que se hace, no lo he dicho aquí, pero conviene adelantarlo, es poner filtros que es como una gafa de sol. Le ponemos como una gafa de sol y entra menos luz. Al entrar menos luz podemos tener una apertura de diafragma mayor. Cuando hay mucha luz se puede hacer eso. Se llaman filtros ND. Lo hay de distintas graduaciones, ya lo veremos en otra ocasión. Muy bien, pues con esto espero que haya sido útil y no os agobiéis si ahora mismo esto se bloquea tanta información o se hace una especie de barullo en la cabeza. No pasa nada, poco a poco iremos insistiendo, poquito a poco, pero son principios que todos tenemos que conocer en este mundillo y que por supuesto terminaremos conociendo. Muy bien, muchas gracias.